Leonardo, ¿cierto? Que está llegando. Alejandro por allá, el resto. Haciendo un repaso ya de Microsoft SQL Server, del último trabajo que enviamos. Ustedes cuando vieron un poco de historia se dieron cuenta de varias cosas. Específicamente, ¿qué tipo de motor SQL Server es relacional o orientado a objetos? Habla netamente que es un motor de base de datos relacional. Habla que la versión estable hoy día es la versión SQL 2014, ¿cierto? Pero la recomendación en la empresa es que no todavía migrar a la 2014, todavía se recomienda la 2008, la que estamos trabajando. ¿Ya? 2008, R2, son versiones beta. Son versiones beta. Las competencias directas, ¿cierto? Hoy día en el mercado, ¿cuáles serían? De SQL Server directamente sería Oracle, ¿cierto? Por el mundo de pago. Porque el mundo libre tiene otras competencias. Ahí está MariaDB, Postgre y MySQL. Son otro mundo, ¿ya? La gran diferencia también que tiene, ¿cierto? Es que SQL Server necesita una interfaz gráfica que se llama SQL Management Studio. El lenguaje está basado en Transact SQL, es un derivado de SQL. ¿En qué lenguaje está programado? Primero la pregunta, SQL Server. ¿Está hecho en Java? Imposible que esté en Java, ¿cierto? No puede estar en Java. ¿Tiene que estar en qué lenguaje? En C. C++, está en C++. Y la otra diferencia es que solamente hasta un tiempo atrás, hasta el 2017, se podía montar en un servidor Microsoft. Hoy día está dando la posibilidad, está viéndose un poco el mercado Microsoft y está dejando que se pueda montar en servidores de tipo Linux. Pero algunos Linux, no todos. Por ejemplo, podríamos montar un servidor Red Hat y sobre él SQL Server. ¿Ya? O también el servidor CentOS y SQL Server. Nada más. Todavía Ubuntu no es compatible con SQL Server. Todavía. ¿Ya? Pero ahí la pregunta, ¿usted Alejandro se arriesgaría a instalar SQL Server en un Linux? Así en una empresa que use millones de datos hoy día. ¿Se atrevería o no? Porque es una pregunta que te pueden formular cuando tú vas a pedir un trabajo o una entrevista laboral. ¿Te atrevería o no? ¿Usted Felipe se atrevería o no? ¿Se atreverían? Así la entrevista de trabajo, le dicen, primer día, ¿sabe qué? ¿Usted recomienda instalar SQL Server sobre un Red Hat? ¿Y nuestra empresa va a tener 1 millón de transacciones al día? ¿O prefiere irse a la segura e instalarlo sobre un Windows Server? Esa es la pregunta, te la pueden plantear así. ¿Sí o no? Te pueden preguntar. Y ahí argumentela. Esa me la han hecho en entrevista de trabajo muchas veces, la he visto en entrevista de trabajo, y ustedes la respuesta quizás más adecuada, más certera, es que váyanse siempre a la segura, la estabilidad. Si yo quiero probar cómo funciona SQL Server sobre Linux en máquinas virtuales, para estudiarlo, ningún problema. Pero usted no se arriesgue a usarlo en un entorno real, porque todavía no está versión definitiva, ¿ya? Todavía está en prueba. Entonces, esa sería como una respuesta adecuada. Si quiero estabilizar las transacciones, trabajo con la misma línea. SQL Management Studio, ¿cierto? Para la interfaz gráfica, SQL Server y sobre Windows Server todo. ¿Ya? Quizás más adelante, cuando ya esté más madura la versión, está recién de 2017, quizás unos 3 años más, ahí trabajamos en el Linux. ¿Ya? Entonces, son preguntas que le pueden hacer media complicadas por ahí para ver si toma determinaciones. Usted no pondría en riesgo la base de datos de una empresa completa si en algún momento el sistema operativo falla, por las compatibilidades. ¿Cierto? Cuando se diga es una versión 100% segura, ahí lo hago. ¿Ya? Por eso nosotros no recomendamos nunca las últimas versiones de los servidores, ¿cierto? Nunca. Para pruebas sí, pero para trabajos reales, nunca instale la última versión. ¿Ya? La otra contraparte que tenemos nosotros, ¿cierto? De SQL Server, también está otro motor que se llama Oracle, ¿cierto? Siendo Oracle hoy día el líder en las tecnologías informáticas y no solamente con motor de base de datos, porque Oracle es una empresa que tiene más que Oracle DB. ¿Ya? Hoy día es propietario de Java, es propietario de VirtualBox, es propietario también de Sun Microsystems, que fabrica servidores, hardware. Entonces está integrando muchas tecnologías. Incluso es propietario de la licencia de MySQL. ¿Ya? Pero Oracle, en un principio, se creó como una empresa
orientada netamente a los motores de base de datos, y aquí está la diferencia con SQL Server. SQL Server es solamente relacional y Oracle es orientado a objetos y también orientado a modelo relacional. Cumple las dos funciones. Por ejemplo, en una empresa gigante que integra varias oficinas y varias subempresas, lo recomendado es que sea Oracle. Cencosud usa Oracle, porque Cencosud tiene varias subempresas. Jumbo, París, Johnson, Santa Isabel, ¿cierto? Lisi. Entonces yo hago mezcla de bases de datos de distintas plataformas en una sola. Ahí es Oracle. Pero por ejemplo, IEP solamente integra IEP, SQL Server. Ahí son bases de datos relacionales cuando son tablas de la misma base de datos y orientado a objetos cuando son tablas de distintas bases de datos. Esa es la diferencia. No, porque es una sola. IEP tiene una como instituto. Universidad Andrés Bello es otro mundo, es otro servidor, otro motor de base de datos. No se cruza información. Claro, son diferentes. Por eso, en cambio, Cencosud, ellos cruzan información, por eso a ti te piden un root. Y ese root, donde vaya cualquier tienda de su retail, el root se une para acumular puntos. Po. Entonces se cruzan las bases de datos, las del Lisi, con las de Johnson, con las de París, con las de Santa Isabel. ¿Eso es base de datos de qué tipo? Orientado a objetos. Eso es una base de datos orientada a objetos, un motor orientado a objetos. Y Oracle lo cumple. ¿Ya? Entonces la competencia directa, si bien es SQL Server, pero tienen diferencia. ¿En qué estaba programado Oracle? A diferencia de SQL Server, está hecho en Java. Y si bien nativamente estaba hecho en C y C++, pero la parte de interfaz está hecho en Java. ¿Ya? En cambio, SQL Server netamente el lenguaje C++ y C# también. Hay versiones para trabajar, ¿cierto?, en Oracle, así como también hay versiones en SQL Server. Nosotros vamos a trabajar con las versiones que se llaman las XE, de Express Edition. Son versiones que son estándar. Por lo tanto, la podemos implementar en un servidor de las características que le estamos dando nosotros. Si nosotros quisiéramos instalar, por ejemplo, las versiones corporativas, ¿cierto? No la Express Edition, una Standard Edition, una SE, aquí se me dispararía la cantidad de RAM. Mínimo me pediría 2 procesadores físicos, un servidor, y me pediría 8 GB de RAM para la máquina virtual. Y si estamos hablando de la versión Data Center de Oracle, la versión más grande, esa versión te pide 64 GB de RAM, por ejemplo, y 4 procesadores físicos. Y te pide mínimo 4 discos en RAID. Entonces ya no la podríamos virtualizar, ¿no es cierto? Por eso vamos a trabajar con las versiones que son las XE. Oracle XE Express Edition. Eso la podemos hacer en una máquina Windows Server. Otra diferencia que tiene Oracle, se puede montar en servidores Linux y en servidores Windows. Entonces, y eso hace muchos años. Entonces, también hay una gran diferencia. Años, hace más de 15 años que se trabaja en distintas sistemas operativos. Comprobado. Microsoft recién, en 2017, está dando la compatibilidad con Linux. Entonces, hay mucho camino por recorrer. No se atreva a utilizarlo de esa forma. ¿Ya? Nosotros vamos a trabajar con la versión Express Edition 10G, ¿ya? Y esa nos va a permitir hacer todo lo que hace el motor de base de datos normal de Oracle, pero la gran diferencia está en que no puedo construir más bases de datos, solamente se construye una. Con las versiones XE jóvenes, pongan atención a esta parte, con las versiones XE usted puede hacer solamente una base de datos. Puede tener 1000 tablas esa base de datos, puede tener 100 millones de registros, pero es una base de datos. Las versiones XE. ¿Ya? Esa es la única restricción que tenemos nosotros. ¿Ya? La licencia. ¿Cómo se paga la licencia por comprar cualquier Oracle? A diferencia de SQL Server. En SQL Server se pagaba por procesador. Entre más procesadores tenía un servidor, más pagabas. En cambio, en Oracle se paga por tamaño de la base de datos. ¿Ya? Por base de datos que construyo, pago más licencia. Por eso, la versión que vamos a utilizar nosotros, la versión XE, viene con una sola licencia. Por lo tanto, puedo construir una base de datos. ¿Ya? Esa es la diferencia. También tiene interfaz gráfica, también tiene o se implementa sobre servidores. La gran diferencia de esto es que la misma plataforma hace todo. Yo puedo programar en la plataforma, puedo ocuparla como interfaz gráfica, puedo hacer aplicaciones. En cambio, Microsoft requiere de otros componentes, ¿cierto? El Management Studio por un lado, aparte. Si yo quiero programar para SQL Server, necesito el Visual Studio como software. Entonces debo juntar piezas. En cambio, en Oracle es todo junto.
La misma plataforma me permite hacer todo. Interfaz gráfica, programar, hacer aplicaciones para empresas. ¿Ya? ¿Han escuchado hablar de la aplicación SAP? ¿La han escuchado mencionar por lo menos? SAP, SAP. SAP es la plataforma de contabilidad más grande que se utiliza en empresas y está hecha para Oracle. Entonces ahí nos damos cuenta de la capacidad que tiene. ¿Ya? Si usted va, por ejemplo, a un sector minero, por ejemplo, o un sector donde se transaccionan millones de datos, va a encontrar que se utiliza Oracle. Oracle también tiene una característica, así como Microsoft tiene certificaciones para demostrar, ¿cierto?, los conocimientos, en este caso la Microsoft MTA, que a todo esto va a ser el mes de mayo para los que quieran rendirla y pagarla, 7.000 pesos. Con Oracle también existen certificaciones, ¿ya? Entonces también está el material disponible. La única diferencia, jóvenes, es que para Oracle tienen que pagar el precio completo de la certificación. Por eso aprovechen el convenio de Microsoft. Para especialistas en SQL Server sería la MTA de base de datos. Esa certificación. Ahí están. Si ustedes quieren especializarse en Oracle, estos son los caminos a seguir. En Oracle, si bien se pueden ir por el lado de la programación en Java y certificarse como desarrollador o arquitecto Java, está la certificación de base de datos. Y hay dos tipos de certificaciones. Esto es importante que las definas para qué lado quieren seguir en Oracle. Si usted, por ejemplo, Nicolás, quiere seguir en base de datos y quiere seguir con Oracle, hay dos áreas. Yo puedo ser programador SQL de base de datos, programador Oracle, o puedo ser administrador de base de datos Oracle. DBA. ¿Qué diferencia tiene una con la otra? Las dos tienen exámenes, las dos obtienen una certificación, ¿cierto? Las dos obtienen una carta, ¿cierto? Las dos son solicitadas, pero que una, usted se preocupa solamente de programar en SQL. Consultas. Esa es el área, consulta. Y en el otro tiene que administrar. Tiene que hacer los servidores, tiene que configurar los discos, tiene que implementar el fierro, el hardware. No son más completas, ojo, no son más completas. Es que aquí te vas por la línea de programación. Y acá te vas por armar el servidor. La idea es que en algún momento tú obtengas las dos. Cuando tú obtienes las dos, jóvenes, obtienes las dos certificaciones se transforman en un DBA. Un DBA, un Database Administrator. Esa es la certificación completa. Se divide en dos partes. Una para manejar lo que es la implementación del servidor, la instalación, ¿cierto?, la parte de hardware, y la otra es la programación de la base de datos. Obtengan las dos, alíñense y con eso tienen pegar en el mercado, pero seguro. Seguro. ¿Ya? En este caso, la única desventaja que podríamos encontrar es el costo de la certificación. Actualmente el costo de la certificación Oracle está sobre los 250.000 pesos. La prueba, por rendir la prueba. Eso no asegura que la prueba con un porcentaje considerable. Pero, una vez que usted aprueba los exámenes de certificación, las líneas completas, ya aprueba, ya obtiene, ¿cierto?, un beneficio diferente cuando va a postular un trabajo, es cliente, o sabe o no sabe, es simple. ¿Tengo certificación o no tengo certificación? Ahí no basta hablar que se hace esto, a ver, monté un servidor alguna vez, no, tiene que demostrar con la certificación. Aprovechen ahora de empezar a estudiar, no esperen salir de la carrera a fin de año, ahora. Si quieren trabajar de verdad, si quieren trabajar en el área, empiecen ahora a prepararse. ¿Cómo? Empezar a leer el material, juntar las lucas, ¿cierto?, buscar la forma de financiamiento. Y los que no tengan los recursos, en la empresa te financia la certificación. Te pagan por la certificación. Así que el material está disponible, aplíquenlo. Pueden seguir la línea de Microsoft para base de datos, para certificaciones. Pueden seguir la línea de Oracle, independientemente de cuál línea les guste, no importa, pero certifíquense, ¿ya? Otra cosa importante, créense una cuenta en Oracle. Ya que hoy día vamos a trabajar con Oracle, Microsoft ha sido más conocido para nosotros, ¿cierto? Está lo MTA, está el convenio de Green Spark. Creen una cuenta en Oracle y pueden obtener software libre de Oracle, ¿ya? Versiones de prueba. Así podríamos trabajar, por ejemplo, con motores de base de datos, tenemos para trabajar por las certificaciones, se crea una cuenta con el correo, y además de ello, Oracle está creando estos cursos oficiales para prepararse a las certificaciones. Por ahí pasó el curso de Java, certificaciones de Java, sí, crear la cuenta y empezar a trabajar con Oracle, obtener material.
Entonces, para la implementación que vamos a hacer ahora del siguiente servidor, requisitos técnicos, 1 GB de RAM. Tener 1 GB de RAM, recuerden tener 2 discos duros replicados, Windows Server 2008, tarjeta de red, ¿cierto? Red interna. Esos son los requisitos para el trabajo. Lo mismo que el otro. Así que la máquina ojalá lista para que empecemos la configuración del servidor Oracle. La versión XE. La versión XE, ¿qué restricción tenía, Nicolás? La versión XE de Oracle, ¿qué restricción tiene? ¿Cuántas bases de datos puedo crear? Solo una. Solo una. Esa es la restricción que tiene. Ya. Una vez que ya van avanzando, vamos a ver qué archivos copiamos para cada lado. El servidor tiene que tener IP estática. El servidor debe tener también nombre, pertenecer a un grupo de trabajo. Debe tener los cortafuegos desactivados. Y tenemos que ver cuáles son los puertos que se van a ocupar en Oracle. ¿Ya? Porque en Oracle también se utilizan puertos y hay que desactivarlos antes de la instalación. ¿Ya? Entonces también hay que ir considerándolo. Para el servidor que va a cumplir, ¿cierto?, el rol de Oracle, también los 2 discos replicados o RAID entre ellos. Y cuando ya tienen casi todo listo, lo que deben copiar hacia el servidor tienen que llevar solamente la versión del instalador del motor de base de datos que se llama, ahí está, Oracle XE Universe. Entonces ese va al servidor. Oracle XE Universe. Es la versión de Oracle 10G. No la instalamos todavía. Y hacia el cliente, jóvenes, hacia el cliente, tienen que copiar los otros archivos que faltaban. Ya. Y hacia el cliente deben copiar lo siguiente. Tienen que copiar. El mismo cliente, sí. Tienen que copiar la carpeta que se llama SSMA Oracle, que se las pasé ahora. Oracle Client, también lo copian. Y hay una carpeta que se llama SQL Developer. La diferencia es que esa carpeta que se llama SQL Developer no va en el escritorio. Esa tiene que ir copiada en la raíz del disco C del cliente. Ahí tiene que ir copiada. SQL Developer. Entonces son los 3 archivos. Oracle Client, SQL Developer a la raíz del disco C. Y por último, SSMA Oracle. Siendo la carpeta SQL Developer la que va a la raíz del disco C. Ya. Entonces, importante que en el servidor, antes que comiencen, abran un puerto. ¿Ya? Así como nosotros dejamos excepciones en el SQL Server, en el Oracle, los puertos que va a utilizar son el puerto 8080. Entonces ese puerto lo dejamos inmediatamente abierto. Pero que hay que agregarlo manualmente. Entonces, claro, en las opciones de puerto van a excepciones, bajan todo el cortafuego, pero añaden un puerto manual. Entonces le digo, añadir puerto. Arriba doy el nombre del puerto, lo llamo Oracle 1 y el número de puerto es el 8080. Tipo TCP. Entonces Oracle 1, 8080 TCP. Ok, ahí sí abrimos el puerto en forma manual. Ese nomás por el momento, ya. 8080, Oracle 1, TCP. Y ahora vamos con la instalación. Previamente haber puesto, ¿cierto?, correctamente la dirección IP. Revisar que la hora sea la correcta también, hora y fecha. Comprueben ello. Y comenzamos con la instalación del Oracle Universe.
¿Ya? Hay que corregir la hora, es importante que corrijan la hora antes de instalar, porque cuando uno graba o inserta registros, se inserta con la hora del server. Entonces, en el caso que tengan la hora incorrecta, modifiquen la hora en el servidor. Lo más probable es que tengan la zona horaria cambiada. Por defecto le va a tomar las de Canadá. Entonces, hay que cambiarla por Santiago. Cambiar la zona horaria. Ahí aplican, aceptan y después modifican la hora. Que serían las 17:15, las 5:15. Ya. Y ahí pueden continuar con la instalación. Ya. Cuando quieren instalar el Oracle, lo más probable es que le manden una alerta, le dicen si que este programa no es reconocido, le dicen permitir en allow. Ya. Y va a comenzar el asistente de instalación de Oracle 10G Express Edition. ¿Qué significa la Express Edition? ¿Cuántas bases de datos? Una base de datos. Podemos crear todas las tablas que queramos, pero dentro de una base de datos. Nos va a dar el resumen, nos dice qué versión estamos utilizando. Oracle Database Express Edition versión 10. ¿Ya? Esta versión es solicitada para los que quieran trabajar como DBA, porque de hecho dentro de los requisitos hay que conocer de la 9 a la 12, ¿sí? Dentro de las postulaciones laborales, sea la 9 a la 10. Son las 4 versiones que se piden. Oracle Database Express Edition. Ya. Ahí viene el acuerdo término y condiciones. Explica lo que es el licenciamiento de Oracle. ¿Ya? Licenciamiento de Oracle. ¿Ya? Y ahí netamente explica que en el caso que usted tenga daño o tenga pérdida, Oracle tiene un reembolso, ¿cierto? Siempre que es el doble de lo que usted perdió en el caso de transacciones. Si un supermercado perdió 500 millones de pesos, Oracle le va a pasar 1.000 millones de pesos. Por el tiempo de pérdida, uno tiene igual que demostrar. Si fue culpa del servidor de base de datos, si fue culpa suya, se cortó la luz, no van a reembolsar nada. Entonces explica muchas veces que se exceden y se pagan los daños que pueden ser causados pérdida económica en el caso que siempre y cuando se investigue y sea por problemas del motor de base de datos, ¿ya? Es que ya es un problema más físico. Por ejemplo, si se cayó el servidor, tú dices por el tema eléctrico y tú no te preocupaste de un UPS, ahora que no te responden nada. Pero por ejemplo, porque el motor de base de datos falló, ahí te pagan ellos. Y tú, por ejemplo, no pudiste hacer transacciones durante una hora, ellos te reembolsan el doble de lo que perdiste de ganar en una hora. Ya, equivalente. Ya, entonces, eso es lo que explica el acuerdo de licencia. Luego viene, ¿cierto?, el espacio en disco duro, va a ocupar un 1.6 GB, requiere para instalación. De ahí aparece la versión de Oracle Database 10G Express Edition. Ya, damos siguiente. Ya. Nos pregunta el usuario, ¿cómo se llamaba el superusuario en MySQL? No, MySQL. En MySQL, ¿cómo se llamaba? MySQL tenía, ¿cierto?, un superusuario que se creaba y se llamaba Rob. Ya. SQL Server. Perfecto. SA. Acá en Oracle tiene un nombre también. Y se llama SYS. SYS. El usuario se llama SYS. SYS. Entonces tenemos el superusuario. Lo que estamos creando ahora es la contraseña al usuario SYS, ¿cierto? Para habilitar. Y después tenemos que hacer algo también muy similar a lo que hicimos en los otros motores. Crear otro usuario, un usuario secundario, ¿cierto? Entonces, crea usted en este momento una contraseña para ese usuario, para SYS, dice, que es el superusuario del servidor. Ya, crea la cuenta y la repite. No lo olviden porque con esta van a entrar, y si no, tenemos que hacer todo el proceso nuevamente para entrar en forma local. Ya, entonces usuario SYS. Y la base de datos que crea por defecto se llama System. Usuario SYS, base de datos System. Esa es la que se crea por primera vez. Ya. Aquí vienen los puertos que nos falta liberar. Hay 3 puertos en total que necesita Oracle. Nosotros al principio habilitamos solamente el 8080, pero son 3 puertos. Se tiene que abrir el 2030 y también el 1521. ¿Por qué? Porque el otro puerto
además del puerto 8080, para conectarnos remotamente, está el puerto 2030, que es para poder conectarlo con base de datos Microsoft. O sea, yo puedo trabajar los dos servidores al mismo tiempo. Hacer que, por ejemplo, una tabla de un servidor de SQL Server inserta registro en una tabla de Oracle. Entonces necesito un puerto de comunicación. Y el puerto 1521 es para que se escuche en la red, para poder conectarnos remotamente. Entonces, antes de seguir, es importante que abramos los puertos que nos faltan. El 8080 ya lo abrimos, luego viene el 2030 y el 1521. Ahí, pausemos mientras ahí, ¿cierto? Yo puedo abrir nuevamente el panel de control. Voy al Windows Firewall. Ya, encender, apagar, cortafuego. Y en las excepciones, ¿cierto? Agrega los dos puertos restantes. Yo le di por nombre Oracle 1 y ese puerto era el 8080. ¿Ya? Voy a crear otro puerto. Ahí, añadir puerto. Creo Oracle 2 para diferenciarlo. Oracle 2. Y este va a ser, ¿cierto? El 2030. Oracle 2, 2030. Puerto. TCP. Y el tercer puerto que añado, Oracle 3, el 1521, que también está solicitado por ahí. Entonces 1521, 8080 y 2030. Lo abro en el cortafuego, los tres puertos, los dejo como excepciones. Oracle 1, Oracle 2, Oracle 3. Y ahora puedo, ahora cierro y voy a poder continuar con la instalación. Es importante que en ese punto se detengan. Mientras no estén abiertos los puertos, no van a haber después de ver comunicación en la red, en el servidor. Y ahí comienzo con la instalación. Ya. Cuando ya termina el asistente de instalación, lo que les va a abrir una página de bienvenida, pero de forma local. Esa se abre con la dirección 127.001. De hecho, le pongo finish y la va a mostrar. Lo que vamos a hacer en la siguiente clase ya es configurar el acceso. Debería mostrar la página de bienvenida, ¿cierto? Aparecer ahí, que va a salir un welcome a... Le va a salir un welcome a el motor de base de datos. Nada, la configuración la vamos a hacer en la otra clase. En el cortafuego, añadir puerto. Ya. Hasta ahí vamos a llegar, hasta el acceso. El acceso, ¿con qué usuario sería? SIS. SIS y la contraseña que aplicó. ¿Ya? Con eso es suficiente por lo menos por hoy día. La otra clase vamos a configurar el acceso remoto a la aplicación. Y me desconecto y cierro.